Militares y paramilitares matan al pueblo y dicen que no. La acción violenta no es toda igual. Me gusta la del pueblo buscando libertad. La acción violenta. Militares y paramilitares matan al pueblo y dicen que no. La acción violenta no es toda igual. Me gusta la del pueblo buscando libertad. La acción violenta. Movimientos sociales y universitarios. A continuación, les contaré cómo surgen los movimientos sociales y universitarios. ¿Qué son los movimientos sociales y universitarios? Son los que encabezan las luchas por el derecho a la educación y por unas condiciones sociales dignas. Son los nombres con los que se denomina al activismo político expresado en una amplia variedad de demandas, pliegos petitorios, manifiestos públicos, actos de apoyo o de repudio, manifestaciones y que alcanzan el carácter de conflictos sociales de disímbola raíz ideológica y variada magnitud protagonizados por estudiantes. Estos movimientos inician en la llamada Revolución Industrial, de ahí las estructuras de la sociedad han venido sufriendo cambios fundamentales, motivados por la creación de un sistema de clases sociales diferenciando a los pobres de los ricos y creando exclusión y represión por parte del Estado. Movimientos sociales y universitarios. Los movimientos estudiantiles aparecen de forma organizada en la historia moderna y juegan un papel muy importante en el proceso revolucionario. Primera víctima de los movimientos sociales y universitarios. En 1979, en la UPTC, así como en otras universidades públicas y privadas, no existían organizaciones estudiantiles, pero ocurrió un hecho que marcaría la vida universitaria de esta institución: la desaparición del estudiante de ingeniería Hernando Benítez, considerado líder estudiantil. Para pedir su regreso, se desarrolló la toma de las calles de Tunja, así como de la catedral de la ciudad. Se afirma que este hecho, junto con el apoyo del Monseñor Augusto Trujillo Arango, marcó la dinámica general que caracterizaba las luchas universitarias y las cuales se manifestaron a través de la toma de la Catedral Primada de Tunja o Catedralazo, una por sus formas y métodos de acción y otra por su contenido político. En síntesis, el Catedralazo constituyó una ruptura en las formas y la acción del movimiento universitario colombiano. Origen de los movimientos sociales y universitarios. Nace como consecuencia de la Guerra de Liberación contra Napoleón y para exigir que Federico III de Prusia que ofreciera a las universidades y sus estudiantes un gobierno representativo y responsable. Fin de la universidad medieval. Durante la Edad Media, la universidad tiene un doble poder, que la controla por un lado el Papa y por otro lado el Rey. La universidad es un monopolio controlado por la Iglesia y en la Revolución Francesa, gracias a las ideas liberales del Estado, se ocupan de los gastos de la educación, dando fin a la universidad medieval.
Caída de Metternich en Austria. Donde los estudiantes actuaron con decisión a favor de la lucha revolucionaria, que fuera desencadenada por un ataque de las tropas imperiales contra miles de estudiantes y egresados que realizaban una marcha pidiendo la libertad de cátedra y política de la universidad, dirigida por el dogmatismo jesuita. Desde entonces, los movimientos sociales y especialmente los movimientos estudiantiles van a estar presentes a lo largo de la historia de la universidad, formando parte de esta y de su desarrollo. Movimientos sociales en América Latina. En la historia de los países latinoamericanos, los movimientos sociales han tenido una gran influencia. Desde su fase inicial con sus orígenes en Europa, llegan a América influenciados por sus ideas liberales europeas, a través de las migraciones de intelectuales hacia el continente donde se destacan italianos y españoles. Esto a finales del siglo XIX y a primera mitad del siglo XX. Los principales grupos de inmigrantes se asentaron en las regiones rurales y posteriormente en las zonas rurales. Alrededor de estos van a aparecer los movimientos obreros como artesanos y pequeños trabajadores, dedicados a diferentes actividades económicas. La influencia del anarquismo permitió una relación significativa con la clase obrera. Etapas que caracterizaron la transformación. Surge el proletariado hacia los años 20 del siglo XX e inicia un proceso de desarrollo considerable en los países de América Latina. Aparece la clase trabajadora, los estudiantes, los empresarios, los líderes promotores de reformas importantes en estos países latinoamericanos. A la vez, estos movimientos promueven huelgas. El caso del movimiento de Córdoba en Argentina y en la Universidad Mexicana. Etapas que caracterizaron la transformación. Se crearon los sindicatos en Brasil en 1917, en Perú en 1919, en Argentina en 1918, México y Colombia por la misma época. Hacia los años 60 retoman la bandera de las huelgas, dando origen a reformas importantes en cada uno de los estados de América Latina. Lucha de los movimientos sociales por la autonomía. Se considera importante la lucha de los movimientos para lograr su autonomía y las nuevas formas de resistencia de alguna forma comprometidas con las problemáticas económicas, sociales, políticas y culturales de cada uno de los países latinoamericanos. A partir de 1999, las problemáticas son diferentes. Surgen en las políticas aplicadas a nivel mundial los procesos de globalización y las luchas sociales con el Foro Social Mundial en Porto Alegre. Estas movilizaciones se originaron también desde 1968, más adelante fundamentados con la caída del campo soviético, de la sociedad civil contra la globalización neoliberal, articulado al zapatismo en México y a luchas sociales en todo el planeta, así como la emergencia de grupos indígenas de resistencia que terminaron derrocando gobiernos como en Ecuador y Bolivia. Movimientos universitarios en América Latina. Los movimientos estudiantiles en América Latina son el resultado de la defensa de la educación superior y de la universidad.
surgen por el descontento de los miembros de las clases medias, los que a falta de organizaciones en la sociedad civil canalizan sus inquietudes por medio de movimientos en las universidades, en búsqueda principalmente de la autonomía universitaria que va a ser el incentivo más grande e importante de los movimientos estudiantiles durante todo el siglo XX. Movimientos universitarios en México 1929. El movimiento estudiantil de México tiene algunas diferencias con respecto al argentino, pues no se debe dejar de lado que éste se desarrolla en el contexto de la Revolución Mexicana, y a diferencia del caso de Córdoba, los estudiantes no lucharon contra los regímenes dictatoriales y estructuras decimonónicas, sino contra fallas de gobiernos revolucionarios. El movimiento estudiantil de 1929 en México puso en el centro de la discusión el futuro de una institución que necesitaba una urgente reforma interna y un cambio en su relación con el gobierno, al mismo tiempo que se lleva a cabo la lucha electoral. Se realizó también el movimiento estudiantil en el mes de mayo, causado por un incidente interno de la universidad, como fue la reforma de los exámenes. Movimientos universitarios en Argentina. Es en la Universidad de Córdoba, Argentina, en 1918, estalló el primer movimiento estudiantil de América Latina, bajo la llamada Reforma Universitaria. Las clases medias reclamaron una educación universitaria acorde a las necesidades de su tiempo, para satisfacer la creciente demanda de profesionales, ya que se estaba dando prioridad a la educación primaria y básica. Después de meses de lucha contra los grupos oligárquicos cordobeses en la universidad, los estudiantes, apoyados por los diferentes interventores gubernamentales enviados desde Buenos Aires, culminaron su resistencia con la publicación del documento fundamental del movimiento de reforma, el Manifiesto Liminar, redactado por Deodoro Roca y firmado por la mesa directiva de la Federación Universitaria de Córdoba. Dirigieron su llamado a los hombres libres de Sudamérica. Movimientos universitarios en Chile. En la Universidad chilena, el movimiento de reforma tuvo 4 ideas fundamentales: la ciencia y la investigación, forma de interpretar la realidad del país; la universidad y las transformaciones sociales; el tener en cuenta a todas las corrientes de pensamiento y la posibilidad de hacerse por sí mismas a través de la investigación, la docencia, la difusión y finalmente la autonomía universitaria defendida por la reforma. Etapas de los movimientos universitarios en Chile. Elaboración del Estatuto Universitario. Para el año 1969 se elaboró el Estatuto Universitario, fomentado por los movimientos estudiantiles. Asumieron la responsabilidad de promover el proceso reformista en sus respectivas instituciones. Proceso de transformaciones sociales. En 1973 se llevó a cabo un proceso de transformaciones sociales que repercutieron en las problemáticas educativas, ya que el gobierno de la Unidad Popular inició una política económica favorable a los sectores proletarios y a las capas medias asalariadas. Golpe y muerte del presidente Salvador Allende. Hacia 1973-1980, con el golpe y muerte del presidente Salvador Allende, marcó la historia de la universidad, ya que fue allanada, profesores y alumnos maltratados, enviados a la cárcel, destruidos y quemados documentos, lo que agudizó el problema del financiamiento de la universidad. Primeras manifestaciones estudiantiles.
Esto hizo que en 1978 se observaran las primeras manifestaciones estudiantiles en un común denominador. A partir del conflicto aislado en un campo nacen los comités de participación para cuestionar la legitimidad del origen de sus dirigentes y rechazar la destrucción de los mecanismos que los regían. Estatuto de las Federaciones de Centros de Alumnos. En 1978 se aprobó el Estatuto de las Federaciones de Centros de Alumnos de la Universidad de Chile, lo cual contribuyó para orientar la participación de los estudiantes. Asimismo, se logró realizar grandes reformas a la educación universitaria en Uruguay y en los demás países de América Latina. Movimientos universitarios en Colombia. En Colombia, al hablar de movimientos estudiantiles, en realidad nos referimos a un sector muy heterogéneo. No es una categoría de clase social como tal, ni tampoco estrictamente cultural. Movimientos universitarios en Colombia. Ha sido de continuo cambio y poca expresión organizativa. La década más productiva fue la de los años 20, pero ya se habían dado indicios desde la época colonial de independencia y republicana. Movimientos universitarios en Colombia. En mayo de 1921, en la Universidad de Antioquia, los estudiantes solicitaron con respeto a las autoridades colocar al lado del Sagrado Corazón de Jesús el retrato de Fidel Cano, hombre de pensamiento liberal. Ante la negativa oficial, se lanzaron a un paro que provocó gran solidaridad nacional. Pero más protagónico fue el paro de la Universidad del Cauca en el sur del país. En los primeros meses de 1926, los estudiantes exigieron la destitución del rector, porque le ponía falla a los que no asistieran a la misa diaria o a las procesiones. Triunfó el rector y los estudiantes debieron volver a clase, a misa y a las procesiones. Conclusiones. La conclusión que saco al realizar este trabajo es que lo que se ha buscado con los movimientos sociales universitarios es encontrar apoyo en el gobierno para el bien propio de los estudiantes, pero lo que ha quedado es la impunidad y la inocencia de muchos estudiantes que han sido víctimas en las marchas, aunque se han logrado aportes importantes para la democracia, como la constituyente del año 1991, donde los estudiantes pusieron la séptima papeleta y finalmente se reformó la Constitución.